Desde la parroquia de la Niña María, en el sector de La Rambla, en la ciudad de Manizales, Colombia, esta es la poderosa Palabra de Dios. El mensaje del Evangelio de la Santa Misa de cada día, con el Padre Luis Guillermo García. Escucha, medita y comparte la poderosa Palabra de Dios. Este jueves, en todo lo que vamos a hacer, estemos acompañados del amor, de la bendición, de la presencia poderosa y hermosa de nuestro Dios, que todo lo hace en nuestras vidas. Señor los bendiga mucho en cualquier momento del día en que saquen este espacio para escuchar y para ver este mensaje de la poderosa palabra de Dios. Que sea el Espíritu Santo el que los ilumine, que sea el Espíritu Santo el que les dé sabiduría y entendimiento y les mueva también la voluntad para que en esta palabra sigamos descubriendo todo que el Señor espera de nosotros. Estamos meditando el Evangelio de San Mateo. Vamos a continuar con la meditación en el capítulo 10, para hoy los versículos del 7 al 15. Después de enviar a los discípulos, les dijo Jesús: vayan y proclamen que está llegando el reino de los cielos. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien a los leprosos, expulsen los demonios. Gratis lo han recibido, entréguenlo también gratis. No lleven oro, ni plata, ni dinero en el bolsillo, ni morral para el camino, ni dos túnicas, ni sandalia, ni bastón, porque el obrero merece su sustento. Cuando lleguen a cualquier pueblo, averigüen quién hay en él digno de recibirlos, y quédense en esa casa hasta que se vayan. Al entrar en la casa, saluden, y si lo merecen, la paz de su saludo permanecerá con ellos, si no, regresará a ustedes. Si no lo reciben ni escuchan su mensaje, salgan de esa casa o de ese pueblo y sacúdanse el polvo de los pies. Les aseguro que el día del juicio será más llevadero para Sodoma y para Gomorra que para ese pueblo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditábamos nosotros ayer lo que significa en nuestra condición de bautizados el discipulado, es decir, el seguir a nuestro Señor, el escuchar su palabra, el entender su mensaje, pero también lo que significa el apostolado, ser discípulos del Maestro, pero también ser apóstoles. Ese apóstoles que significa ser enviado, apóstol allá en el lenguaje original de la Biblia, en el Nuevo Testamento en griego, significa enviado. Y hoy continúa el Señor con esa misma escena histórica, enviando a aquellos que ya lo conocen, que han escuchado su palabra y que son testigos de todo lo que Él hace. Y les da unas instrucciones muy concretas. Y dentro de esas instrucciones muestra cómo las acciones realizadas son la manifestación de que llega el reino de Dios. Él dice: sanen a los enfermos, curen a los leprosos, expulsen los demonios. Y esas son las maneras de mostrar que el reino de Dios está llegando. Hemos dicho nosotros siempre aquí que el reino de Dios es su poder, es su acción, es Dios actuando en nuestra vida, en la de cada uno de nosotros, en el mundo, pero también en cada uno de nosotros. Todas esas cosas bonitas que nosotros habitualmente las llamamos bendiciones, todas esas acciones que reconocemos como acciones de Dios, son las manifestaciones de su reino en medio de nosotros. Cuando el Señor nos ayuda en nuestras necesidades, cuando nos va llevando hacia adelante en medio de las dificultades cotidianas, cuando nos acompaña en nuestras luchas diarias, ahí se va haciendo presente el reino de Dios. Pero también hay otra cosa muy interesante y muy bonita en la palabra. El Señor muestra cómo Él en últimas no obliga a nadie. Él dice: vayan y anuncien. Donde ese mensaje sea bien recibido, pues en esa gente actuará todo lo relacionado con la salvación. Pero si en alguna parte no lo reciben, pues entonces sigan su camino hacia otra parte. Es para que nosotros entendamos que de eso se trata. A veces
personas de nuestra misma familia, seres cercanos, de pronto son indiferentes a toda esta cuestión de fe y de vida espiritual. Y a veces nosotros nos dedicamos a señalarlos, a juzgarlos, a criticarlos. No, tampoco a desanimarnos en el anuncio. Y acuérdense que el anuncio empieza siempre ahí con los que tenemos cerca. Cuando una madre de familia se cansa de luchar porque su hijo no va a la iglesia, por ejemplo, o no se sienta a orar con ella, o cuando ese hijo dice, pero es que mi papá o mi mamá son muy fríos espiritualmente y no siguen este camino que yo he decidido seguir. En fin, el Señor lo dice hoy, es ofrecer el mensaje del reino, es anunciarlo siempre. Como dice la misma palabra en otra parte, es anunciar a tiempo y a destiempo, es decir, nosotros hablar de Dios en nuestra vida cotidiana, hablar de Dios a ese compañero de trabajo, a ese amigo. Cuando, por ejemplo, nos saludan y nosotros decimos, estoy bien, gracias a Dios, o estoy bendecido, gracias a Dios, a veces no nos damos cuenta y ahí ya estamos anunciando el reino, porque a lo mejor eso a la otra persona le llama la atención, al que es un poquito más alejado, más frío, o a lo mejor nunca le han hablado de Dios, ahí ya está recibiendo un mensaje y le puede quedar sonando y se ve esta persona, se le ve feliz, se le ve alegre, se le ve agradecida con Dios y él dice que le está yendo bien gracias a Dios o pone todas sus cosas en manos de Dios. Lo que quiero decir es que no hay que sentarse siempre a dar una extensa catequesis para evangelizar. Ese también es un método. Cuando vamos y sentamos y hablamos a la persona y de la palabra de Dios y de la catequesis y de la teología de la iglesia, claro que es un medio de anunciar el reino y hay que hacerlo. Y hay personas que sienten el llamado a hacerlo, ¿cierto? Alrededor, en su casa, en su familia, en una misión concreta de la iglesia. Muy bien. Pero si nosotros tenemos a Dios en nuestro pensamiento y en nuestros labios, si decimos estoy bien gracias a Dios, si digo este día tan bonito es pura manifestación del amor de Dios, ahí también estoy evangelizando, ahí estoy hablando de Dios. ¿Cómo lo va a recibir la otra persona? Lo acabamos de escuchar de labios del Señor Jesús cuando envió a sus discípulos. Vayan y anuncien, muchos lo recibirán, otros no lo recibirán, pero ustedes hagan la tarea, que es lo que les corresponde. Leeremos después en el Evangelio cómo sus discípulos llegaron felices a decirle, muchos nos recibieron y muchos aceptaron tu mensaje y muchos aceptaron el reino. De eso se trata, de anunciar con nuestra vida, con nuestro ejemplo, con nuestra manera de actuar, también con nuestras palabras, que tenemos fe y que creemos en Dios, que somos sus discípulos y que Él también nos ha enviado a nosotros a anunciar el reino. Que sea una tarea, que nosotros sintamos en nuestro corazón que estamos llamados también a manifestarle al mundo, a los que tenemos a nuestro alrededor, lo que Dios va haciendo en nuestras vidas. Señor Jesús, en este día te damos gracias, te alabamos y te bendecimos por todo lo bueno que haces en nosotros. Ayúdanos a entender que debemos ser tus evangelizadores anunciando tu reino. Para este día regálanos tu gracia, tu presencia, tu poderosa bendición. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Ya saben la invitación de cada jueves. Hoy es el encuentro con el amado en la hora santa. 6 de la tarde la Santa Misa, 6:30 de la tarde, exposición del Santísimo Sacramento, para adorarlo, para alabarlo, para darle gracias, pero también para presentarle todas nuestras plegarias. En nuestra parroquia de la Niña María, sector de la Rambla, los esperamos siempre con mucho amor para que juntos le presentemos a Jesús Eucaristía nuestras necesidades. Solo Dios basta.